La semana pasada dediqué este comentario a lo que está pasando en la Iglesia, en el mundo, a los martirios, a los mártires y a los martirios africanos. Terribles, terribles por el número, la crueldad, y terrible también por la indiferencia con que el mundo contempla lo que está allí sucediendo. Pero es que en estos días se han vuelto a repetir y posiblemente no serán, por desgracia, los últimos. Una religiosa española de 77 años ha aparecido degollada en Burkina Faso. Y muy pocos días después, un joven sacerdote en Mozambique fue torturado haciéndole beber ácido para después ser ejecutado. La situación es tan grave que algunos obispos han pedido a los católicos y a los sacerdotes religiosos y religiosas de forma especial que tengan la máxima prudencia y que incluso eviten llevar públicamente signos distintivos religiosos. Bueno, no sé si servirá de algo, porque la mayoría de ellos, lógicamente, están trabajando en lugares difíciles, muy aislados y expuestos a todo tipo de peligros, por ejemplo, mientras están celebrando la Santa Misa. Pero algo tenemos que hacer, es decir, no podemos permanecer indiferentes mirando hacia otro lado. Cuando una persona o cuando un pueblo está sufriendo tanto, quizá lo peor es esa indiferencia general que hace ver que tú o tu pueblo o lo que tanto están pasando no les importa. Un caso parecido a lo que sucede, por ejemplo, en Venezuela. Algo tenemos que hacer y lo primero y lo más importante que tenemos que hacer es rezar por ellos. No olvidarles con nuestras oraciones, tenerles presentes todos los días. Son hermanos nuestros que están derramando su vida por Cristo. Pero también tenemos que hacer algo más y es revisar nuestra vida comparándola con la suya. Si ellos, por amor a Jesús, no huyen, pienso en esta mujer, 77 años, que estaba allí y que allí ha dado su vida por el Señor y por aquel pueblo al que servía, pues si ellos son capaces de hacer esto, nosotros tenemos que tener su ejemplo delante de nuestra mirada para hacer mucho menos que ellos, pero para hacer lo que tenemos que hacer. No vamos a sufrir el martirio de hacernos beber ácido o del fusilamiento o de la ejecución. Vamos a sufrir el martirio de la ironía, el martirio de la burla, que son cosas pequeñas, o quizá algo que no es tan pequeño, como por ejemplo le ha pasado a ese médico argentino que ha perdido su trabajo y ha sido condenado a 1 año de cárcel por haberse negado a hacer un aborto. Bueno, eso ya no es tan pequeño, pero no es desde luego tan grave como las torturas, el martirio que están padeciendo en África. Es decir, cuando contemplas esos ejemplos tan extraordinarios, lo tuyo se relativiza y aparece en la medida en que de verdad tiene que estar. Aunque nos parezca grande, es poca cosa. En estos momentos, en vísperas de las elecciones europeas, se está discutiendo mucho y está siendo motivo de campaña electoral en varios países de Europa si tienen que venir todos los emigrantes que quieran a Europa. Lo mismo podríamos decir de Estados Unidos. Es evidente, a mí me parece realmente evidente que no puede entrar en Europa toda África, lo mismo que no puede entrar en Estados Unidos toda Latinoamérica. Tiene que haber una emigración regulada, aunque esa regulación tenga que ser generosa. Bueno, pero hay algo que sí que podemos dejar entrar, y es el ejemplo de los africanos. Es decir, estos que quieren venir a Europa, estos tienen que ser aceptados, los que vengan legalmente, tienen que ser aceptados, pero no asimilados para que se conviertan en unos hombres y mujeres que viven tibiamente su fe como la viven los europeos. Antes que dejarles llegar a ellos o a la vez que les dejamos llegar a ellos, tenemos que acoger su ejemplo. Dejemos entrar su ejemplo en una Europa que languidece en su fe y también en el número de personas, porque la tasa de natalidad va cada vez más en picado. En esta Europa, el ejemplo de los africanos que no se rinden al mundo y que no se rinden a otras religiones que se les quieren imponer por la fuerza, este ejemplo tiene que sacudirnos, quitarnos la pereza, sacudirnos de esa mediocridad, de esa mundanización en que estamos introducidos. Bueno, yo creo que de verdad es la hora en la cual África tiene que salvar a Europa.
Y desde luego tiene que salvar la Iglesia africana a la Iglesia europea. Es la hora de África. Dejémonos evangelizar por ellos. No saben muchas cosas de teología, no saben quizá lo que es una perícopa y no entienden de disquisiciones eruditas y exquisitas en nombre del discernimiento para poder hacer lo que te piden tus instintos con la conciencia tranquila. No son así, son muy sencillos, pero saben dar la vida y saben derramar la sangre por amor al Señor, por amor a Cristo. Este es el ejemplo que tenemos que dejar entrar en nuestra alma y en nuestra vieja Europa, y también habría que decir en el resto del mundo cristiano. Vuelvo a repetir, es la hora de África y somos nosotros los que en esta hora tenemos que dejarnos ayudar por ellos. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.